el día de hoy también hemos invitado a este espacio informativo a uno de los convocantes a esta movilización del próximo domingo. Él es Marco Antonio Adame. Él fue gobernador del estado de Morelos, es hoy integrante de una organización que se llama Unidos por México, y le damos la bienvenida a Marco Adame hoy esta tarde, pues para que le informe a usted primero el propósito de esta movilización el próximo domingo y hasta la ruta que irá del monumento al Columna de la Independencia, el Ángel de la Independencia, hasta el monumento a la Revolución. Marco, muy buenas tardes, bienvenido a Los Periodistas. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro. Me da gusto saludarlos y saludar al auditorio. Gracias por la oportunidad de compartir algo sobre esta convocatoria, esta marcha del domingo. Gracias. Empezaría por preguntarle, diputado, si usted convoca, los convocantes están llamando a marchar porque realmente creen que el INE va a desaparecer, que esa es la propuesta, acabar con el instituto. Y me gustaría que citáramos a la iniciativa que se ha presentado, que es la que me imagino es la que utilizan ustedes para justificar este llamado a defenderla por la desaparición del INE. Sí, Alejandro, primero fui diputado a la 64 legislatura. Es correcto, es correcto, sí. Ahora no ¿Y en tengo... la 57, Marco? Bueno, en la 57, histórica, nos tocó ser parte del famoso 4 que impulsó la instalación de la Cámara contra la resistencia total del régimen en aquel entonces, y que estoy seguro fue el antecedente de la alternancia luego en el 2000. De allá acá pues han pasado pues casi 5 años, y yo recuerdo en aquella ocasión que ingresé a esa legislatura como un ciudadano sin partido, pues lo hice con una convicción de que era necesario impulsar un cambio. Y creo que en eso estamos los que integramos Unidos por México, exgobernadores del PAN y liderazgos al interior del país que han estado en luchas democráticas, Alejandro. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Nosotros hemos estado reflexionando durante los últimos años sobre, y con una preocupación incluida, sobre el proceso de democratización del país. ¿Nosotros quiénes? Pues, ¿qué te puedo decir? Los van a identificar. Si digo Rufo, estoy hablando del primer gobernador de oposición del PAN, después de 50 años de estar en la oposición. De allá acá, pues hace ya más de 30 años. Él impulsó la primera credencial con fotografía. Barrio, el fraude patriótico del 86, Medina, Canales, Beto Cárdenas, somos los gobernadores que decidimos congregarnos en Unidos por México y que luego, en diálogos con otras organizaciones sociales, hemos estado impulsando la participación de esta agrupación Unidos, que es una de las convocantes a esta marcha. ¿Por qué? Porque creemos que la propuesta de reforma electoral contiene importantes propuestas de modificación que ameritan la construcción de un consenso y que a 2 años de las elecciones presidenciales creemos que es absolutamente inoportuno estar discutiendo este asunto, mucho menos en medio de tan grandes desafíos y dificultades que tiene el país, y que esto se hace en procesos de discusión, de diálogo amplio, no por la vía de una imposición. Ya mandé la iniciativa, tengo una mayoría y ahora se impone. No, tiene que ser producto de un consenso, porque las decisiones en materia electoral son la base de la legitimidad de origen
de la representatividad y de la gobernabilidad del país. Son decisiones de Estado, requieren un consenso nacional plural, amplio, participativo, y en este momento lo que hay es una iniciativa en el Congreso que de manera fast track, al vapor, se pretende discutir en los próximos días y pues imponer a base de una mayoría mecánica. Eso nos parece que en materia electoral y en materia de una reforma, por lo menos no es el momento de hacerlo. Pero, Marco Adame, no es solamente la iniciativa presidencial. Hay otras iniciativas, incluyendo las del Partido Acción Nacional, del PRI, del Partido Verde, del Partido Movimiento Ciudadano. Y finalmente se está procesando, discutiendo en la Cámara de Diputados. No hay ni siquiera un dictamen. ¿Por qué marchar? Y haciéndose pasar también, me gustaría preguntarte esto, como sociedad civil, cuando tú mismo lo has dicho, son panistas. Pues mira, primero, precisamente porque hay varias iniciativas, con más razón es necesario abrir un amplio proceso de diálogo y de debate, un parlamento abierto, una serie de prácticas que ahora se han estado instalando. Pues a partir de mi legislatura pasada, vi cómo se venía instalando ese modelito del Parlamento abierto, pero que lo que quiero rescatar es el que con esa vía y otras se tenga un diálogo amplio, precisamente porque es un tema de gran impacto, porque hay muchas iniciativas, porque se requiere del enriquecimiento plural. Ahora, esta convocatoria surge también al calor de una serie de declaraciones que ha habido de los líderes de la bancada mayoritaria, de algunos otros liderazgos, particularmente de Morena, que estuvieron anticipando con toda claridad que urgía y que era inminente la discusión. Últimamente, ya en estos días pasados, han señalado que no, que se podría hacer quizá empezando diciembre, porque está ahorita la discusión del presupuesto, etcétera. Bueno, pero ahora o en unos días requiere un proceso de diálogo, de discusión amplio, un análisis, una participación, y eso no está sucediendo. Y luego, lo último que mencionabas, mira, yo creo que en el caso de Unidos por México, que es a la agrupación a la que yo pertenezco con otros exgobernadores, ¿sí? Algunos que lo fueron hace 30 años, hace 20, yo hace 10. Bueno, pues sí, somos del PAN, en este caso nosotros, pero entre los convocantes hay miembros de otras filiaciones políticas, partidistas, pero sobre todo hay organizaciones que no solo no pertenecen a ningún partido político, sino que incluso tienen una sensibilidad y una resistencia importante a los partidos políticos, a los políticos en concreto, y aún así, de que el tema nos convoca a muchos y que es importante expresarse para ejerciendo también un derecho constitucional consagrado en el 6º y en el 9º de la Constitución, que es el derecho de reunión. Déjeme le pregunto esto. ¿No es incómodo para usted o para cualquier panista? Por ejemplo, en el caso de Santiago Krill, ¿no es incómodo que va a marchar Santiago Krill, que denunció el fraude de Tabasco, de Roberto Madrazo, marchar con Roberto Madrazo para defender a la autoridad electoral? ¿O no es incómodo para un panista marchar con Beatriz Paredes, por ejemplo, que la acaban de denunciar hace 3 años, 2 años, Javier Corral, por haber sacado dinero de Chihuahua para la elección de acá de la Ciudad de México? Es como, no es como raro marchar con gente que está señalada, incluso por ustedes mismos, de defraudadores, de mapaches electorales, para defender al INE. Mira, Alejandro, yo puedo entender que a algunas personas les incomode la pluralidad, pero este es un país plural. Este es un país plural y no cuestiona la pluralidad.
y la transformación de las Perdóneme, no instituciones. cuestiono la pluralidad, porque ahí ya no es pluralidad. Entiendo que tú no la cuestionas. Estoy hablando de que es probable que a algunas personas les incomode la pluralidad, pero este es un país plural. La historia de las transformaciones, bueno, yo en estos 25 años que tengo participando, desde aquel 97, Álvaro, para acá, pues lo he hecho yo siempre en el PAN, pero yo aprendí en la 57 legislatura y luego en la 58 y 59 como senador, donde el PRI perdió también la mayoría y la hegemonía, digamos, sobre la Cámara, es que la pluralidad es un espacio para enriquecer la vida política del país, para tomar en cuenta puntos de vista diferentes y los cambios que se han dado. Yo participé en varios, la Comisión de Derechos Humanos, el propio órgano electoral, otros órganos autónomos, desde que eran una propuesta sin forma hasta que fueron consolidando su estructura como hoy la conocemos. Eso no ha sido sencillo, ha sido un debate fuerte y plural, trabajando con quienes piensan diferente. Ahora, pues, se trata al final de cuentas, Alejandro, de un derecho constitucional. No, qué bueno que lo ejerzan. Reunirse y expresar libremente una idea que puede ser incluso, pues, incómoda o en contra del gobierno, pero, eso es propio de la democracia. Disentir es democrático y pero expresarlo no de manera legal, pacífica. Perdóneme que le insista. No debe de incomodar. Ahí no hay un tema de disenso. Es que los acaban de acusar digo, Santiago Krill suele presumir que guardó las cajas del fraude electoral del 94 en Tabasco. Digo, nos lo acaba de decir en una entrevista larga. Y el caso de Beatriz Paredes, Javier Corral todavía hace un año y medio sostenía, ahora pues bueno, está en la congeladora, pero todavía hace un año y medio sostenía que Beatriz Paredes sacó dinero del estado de Chihuahua, estaba en la nómina secreta de un ladrón que está detenido justamente por ser ladrón, que es Duarte. O sea, pero eso pasó hace un año y medio. No se trata de un tema de pluralidad. Son gente acusada de fraude. A defender a la autoridad electoral. Es que, digo, perdóname que no lo comprenda bien. Sí, Alejandro. Seguramente sí. Es complicado y puede ser incluso incómodo, como dices. Pero mira, vuelvo a insistir. Se trata de un derecho constitucional. Se ha convocado a ciudadanos. Quienes tengan sus derechos políticos a salvo, constitucionalmente, no tienen impedimento para asistir. Ahora, si alguno considera que esta lucha, esta convocatoria, no tiene sustento, no es adecuada, no es respetable, y otros consideran que pueden participar y tienen sus derechos políticos a salvo, creemos que están en libertad de hacerlo. Ahora, yo, igual que tú, Alejandro, o tú, Álvaro, pues también puedo tener una opinión sobre cada una de las personas que asistan o no, pero eso no impide el derecho constitucional de reunión y de libertad de expresión que el propio presidente de la República ha señalado hace unos días, una y otra vez, pues que es algo que no se está cuestionando. Le pregunto también algo que a mí me llama la atención, y aquí le hemos platicado en este espacio, además de los exgobernadores que se agrupan ahora en Unidos por México, pues creo que es mucho más honesto decir somos panistas. Y me llama la atención también de otra agrupación que es Misión Rescate México, que se hace pasar también como sociedad civil y también está encabezada por un panista, por un exdiputado federal del PAN, Leonardo García Camarena. ¿Por qué ponerse ropajes de sociedad civil
¿Por qué no mostrarse como lo que son? ¿Panistas? ¿O porque ya no tienen representación en el PAN? No, mira, yo creo que en el caso de Unidos por México, no conozco a ningún gobernador que niegue, esconda o se avergüence de su militancia partidista. Ciertamente muchos de ellos no tienen una militancia activa. Otros incluso tienen alguna diferencia con la dirigencia actual. La mayoría de los integrantes de Unidos por México no tienen un cargo en los órganos de dirección, de tal manera que no ha sido el tema. Y sí hemos estado abiertos a recibir la participación en reuniones desde hace más de 2 años de personas de distintas filiaciones políticas y con toda apertura. Entonces, yo creo, Álvaro, que en el caso de Unidos por México, de alguna otra agrupación, si alguien pertenece a algún partido político, eso no es un pecado social. Es un derecho constitucional, pues, afiliarte al partido de tu preferencia. Ahora, no, esa parte nosotros no estaría en duda. Nosotros nos presentamos como Unidos por México porque esa es la agrupación a la que pertenecemos. En el PAN no hay una asociación de exgobernadores. La estructura del partido no ha considerado hasta ahora, lo hemos solicitado, que exista un espacio en la, digamos, estructura del partido para los exgobernadores. Ahora mismo, claro, en esta asamblea que va a haber el fin de semana, hay una discusión sobre si los exgobernadores pueden ser consejeros nacionales de oficio por haber sido gobernadores. Y es algo que entiendo no se va a considerar. Entonces, oiga, mire, no negamos, el principal convocante se llama lo hacemos Sociedad Civil como México. De una agrupación, Unidos por México, donde sí, la mayoría hemos sido gobernadores del PAN. Claro. El mayor convocante de la marcha, el que pues casi es la organización de organizaciones, se llama Sociedad Civil México, que trabaja muy pegado con Claudio X González, muy pegados, pero está dirigido por una panista también, Ana Lucía Medina Galindo, que es militante formal del Partido Acción Nacional desde el 2005, diputada local de Michoacán, también se llama Sociedad Civil. El tema no es ese, que tienen derecho a organizarse como quieran, pues digo, cada quien se puede organizar, este país lo permite y las leyes lo permiten y listo. El tema es que es como si... pues yo dijera, salimos este señor y yo, que somos periodistas, y nos ponemos en la banqueta a llamar una marcha de torteros. Pues no somos torteros, somos 2 periodistas. Ustedes no son sociedad civil. O sea, sociedad civil tiene ciertas características. Atrás hay panistas, es el caso del principal organizador. Nos llama mucho la atención porque casi todas estas organizaciones son de panistas en activo, diciéndose sociedad civil. A ver, mira, yo quisiera decirte que, Alejandro, no debería extrañar que en distintas organizaciones predomine un mayor número de panistas, porque es el principal partido de oposición. De tal manera que, de alguna forma, pues yo me lo explico como parte de la composición del conglomerado político que existe. Nosotros convivimos en las reuniones de Unidos con militantes del PRD, con militantes sin partido, otros de independientes, ¿no? Y eso no ha impedido el diálogo, no ha impedido la discusión. Así que puedo explicármelo de alguna manera, pero no te podría decir, ni creo que sea el caso, no hay elementos para afirmar eso, que sea una participación corporativa del PAN o encubierta del PAN. No, yo creo que los que hoy han querido agruparse aquí o allá
o participan de alguna manera, me parece que están ejerciendo un derecho ciudadano, un derecho político. Sin duda. Marco, por último, ¿por qué no van al Zócalo? Pues simplemente porque en nuestra planeación original nosotros habíamos pensado en el hemiciclo. Luego de discutir esta semana, concluimos que nos sentíamos bien, era adecuado llegar al Monumento a la Revolución, incluso pensando en las cuestiones pues hasta de protección civil y de un espacio más amplio. Cuando nosotros estábamos discutiendo esto, por cierto, el Zócalo estaba ocupado. Por otro lado, nuestra consideración fue así, y en ese sentido, pues así nos parece bien, y sería bueno quienes opinan también, pues respetaran la decisión de los organizadores, pues de ir ahí. ¿Por qué? Pues porque así Claro, está diseñado, sí. así está planeado, y eso no tiene que ver con otro tipo de cálculos ni de consideraciones, porque insisto, nunca estuvo en nuestra mente esa idea. Nosotros habíamos pensado en marchar y en algún sitio dar un mensaje. Correcto, pues sin miedo, como dijo Felipe Calderón, que también ya confirmó su asistencia, ¿o no? Que yo sepa, no, y es respetable su opinión, pero nosotros, como integrantes de Unidos, hemos concluido que la marcha va del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, que ahí se da un solo mensaje por un orador, que es José Woldenberg, y listo, que la participación es libre, pacífica, legal y sin responder a ninguna provocación. Claro. Correcto. Muchísimas gracias por la voluntad de conversar con el auditorio de los periodistas, Marco Adame. Siempre es un placer, Alejandro. Álvaro, con el afecto de siempre, un abrazo y un saludo al auditorio. Gracias. Marco Adame. Gracias.